¿Se me escucha bien? Sí, profe, se le escucha bien. Bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a arrancar con un tema nuevo. Lo último que hemos trabajado es el texto de Hegel, el problema de la cuestión del idealismo en relación con el realismo. Un problema que podríamos decir que se remonta fundamentalmente a un debate que se da durante el siglo XVIII entre Hegel y Kant, y entre, y también se da a nivel contemporáneo, ¿no? Hemos leído un texto contemporáneo al respecto, con lo cual es un debate que da mucho para decir, pero ya se ha planteado el mismo, con lo cual vamos a avanzar con otra cuestión, con otra problemática propia de las ciencias sociales. Como habrán notado, en la primera parte de nuestro curso, nosotros lo que hicimos fue un recorrido acerca de cómo fue pensada la ciencia a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? En donde hicimos una identificación y diferenciación de periodos, o sea, periodizamos a la ciencia, por decirlo de alguna manera. Nos encontramos con, por un lado, el periodo antiguo, con un paradigma basado fundamentalmente en la razón como fuente de conocimiento, entre otras cuestiones que vamos a ver hoy, el periodo medieval, donde Dios empieza a aparecer como el centro de la vida social y en ese sentido la ciencia está supeditada a esa lógica. Luego tenemos el periodo relativo a la modernidad, donde nos encontramos con que este nuevo paradigma profundiza mucho sobre la cuestión de la experimentación a través del laboratorio, del uso de las matemáticas como fuente primordial de conocimiento. Pero en este periodo moderno, fundamentalmente podríamos decir, acompañado de la matemática, aparece la cuestión de la experimentación, ¿no? De los experimentos de laboratorio. Luego teníamos un periodo que era el periodo posmoderno, donde se cuestionan básicamente los ideales de la modernidad, basados en la idea de que se puede lograr el progreso a través de la ciencia, etc. Bueno, dicho esto, este repaso así como súper rápido, que nosotros ya trabajamos profundamente en la primera parte del curso, en la segunda parte del curso nosotros lo que hacemos es identificar determinados problemas que pueden abarcar cualquier periodo de la cuestión de la ciencia. Hemos visto el problema del realismo versus el idealismo, que se encuadra dentro del periodo moderno. Y hoy lo que vamos a trabajar es el debate razón-experiencia, ¿no? Racionalismo versus empirismo. Para eso lo que vamos a hacer es trabajar con un texto de Aristóteles. Ustedes saben que Aristóteles es considerado el padre de la lógica, con lo cual vamos a trabajar y abordar este autor. Hoy lo que voy a hacer es plantear algunos problemas que se presentan en relación con la cuestión de la lógica o de la razón versus la experiencia. Y lo que vamos a hacer es, para dar este debate que es conceptual, irnos a el contexto de la antigüedad, siglo IV a.C., donde Aristóteles discute muy fuertemente con autores de su época, básicamente identificados con los sofistas, acerca de cuál es la fuente primordial de conocimiento. Es decir, la pregunta que se plantea es si la fuente primordial de conocimiento es la razón o si la fuente primordial de conocimiento es la experiencia. El texto que vamos a usar para trabajar con Aristóteles es el texto de Metafísica. Este texto es un libro, digamos, que muy, muy largo, tiene muchísimas páginas, tiene como 500 páginas. Nosotros vamos a ver apenas algunos capítulos de este texto.
que yo selecciono para la materia porque me parecen súper interesantes. Este texto en realidad fue digamos que es no, tiene menos páginas porque tengo un libro que tiene 2 libros en realidad. O sea, uno es el Protréptico, una exhortación a la filosofía, y el otro es Metafísica. Pero la metafísica, el libro Metafísica, sí, tiene alrededor de 400 páginas igual, ¿no? Así que bueno. Bueno, este libro, La Metafísica, es un libro que yo les recomiendo que lo lean completo. Es realmente muy, pero muy interesante. ¿Y qué va a abordar este texto? Bueno, en el tramo que nosotros vamos a trabajar, que va a ser, lo estoy buscando, va a ser el libro cuarto, lo que vamos a trabajar. En el libro cuarto, este texto desarrolla la cuestión de la ciencia. El subtítulo es La ciencia de lo que es en tanto que algo es, ¿no? O sea, así reza el título de este apartado, el libro cuarto de Aristóteles. ¿Qué va a hacer Aristóteles en esta primera parte del libro cuarto? Bueno, él lo que va a hacer es plantear que hay una ciencia que estudia lo que es. Y lo que va a plantear, o sea, primero arranca con esto, diciendo, hay una ciencia que estudia lo que es, o sea, que estudia el ser de las cosas, ¿no? Y él lo que dice es, bueno, lo que buscamos en realidad son los principios y las causas supremas de las cosas, ¿no? Que están en la naturaleza, los principios y las causas, ¿no? Va a decir él. Y bueno, va a empezar a desarrollar a partir de ahí un problema que tiene que ver con el problema de los contrarios, ¿no? O sea, de la posibilidad de lo contrario, ¿no? Después lo vamos a desarrollar esto. Y en el marco de este desarrollo que hace en el libro cuarto, Aristóteles va a plantear un principio, va a estudiar axiomas, que ya vamos a ver qué son los axiomas, pero va a estudiar axiomas y principios, y entre esos principios va a desarrollar un principio fundamental de la ciencia, o un principio fundamental que él considera de la ciencia, que es el principio de no contradicción. Este principio de no contradicción, a su vez, es el principio que sostiene la lógica como tal. Es la base del edificio, podríamos decir, del desarrollo de la lógica, ¿sí? Con lo cual nosotros vamos a trabajar en el libro cuarto con esta cuestión, con la cuestión del principio de no contradicción. Ahora, ¿por qué yo me centro en el principio de no contradicción? ¿Por qué me voy a centrar en esto? Bueno, precisamente por eso, porque el principio de no contradicción es aquel principio en Aristóteles que da pie, o sea, el principio a partir del cual se construye todo el edificio de la lógica y de la razón, ¿no? Este principio, el principio de no contradicción, es un principio racional, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos cómo pensar, cómo reflexionar, el pensamiento podríamos pensarlo en estos términos, está sujeto a reglas y leyes. No se puede pensar de cualquier modo. Pensar no significa divagar, pensar no es lo mismo que divagar. Pensar supone una serie de pasos y de relaciones y de conexiones lógicas, ¿no? Por eso digo, ahí tenemos que diferenciar lo que es el pensar de lo que es el divagar, ¿no? Entonces, pensar en Aristóteles supone un ejercicio que está sujeto y atado a cierta lógica, a ciertas reglas, ¿sí? Entre estas reglas, va a estar precisamente el principio de no contradicción. Con lo cual,
el requisito para poder pensar es precisamente cumplir con el principio de no contradicción. Por lo tanto, esto me parece muy importante remarcarlo, cuando pensamos o cuando analizamos la cuestión del pensamiento como fuente de conocimiento, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo pensar que divagar. Pensar implica seguir una serie de reglas que nos habilitan rigurosamente la posibilidad de alcanzar la verdad, de acuerdo con los autores racionalistas. Y divagar es otra cosa, liberar el pensamiento para que se vaya para cualquier lado no es propiamente pensar. Digamos que podemos pensar en la idea de que eso es un ejercicio más libre, esto de la idea de divagar, de flotar, digamos, con el pensamiento, donde aparecen distintas ideas que pueden estar desconectadas entre sí. Ese ejercicio puede ser muy útil para otras esferas, como por ejemplo para la psicología, pero en el caso de Aristóteles y de la ciencia, esta idea del pensamiento como una serie de razonamientos, el pensamiento como el ejercicio a partir del cual se encadenan una serie de razonamientos a partir de determinadas reglas y leyes, es lo que va a desarrollar Aristóteles como pensamiento propiamente, ¿sí? De nuevo insisto con esto, esta idea de empezar a dejar volar el pensamiento en el sentido de que empiezan a aparecer imágenes y nosotros podamos reproducir esas imágenes que vienen espontáneamente al pensamiento, no es el aspecto del pensamiento que va a considerar Aristóteles y que, insisto, se puede inscribir en otro tipo de lógicas o de disciplinas como la psicología, por ejemplo, donde una de las claves en psicología es precisamente poder dar lugar a esa libertad, esa asociación libre, digamos, ¿no? Lo pensémoslo así, en términos de asociación libre. Bueno, en Aristóteles y en el marco del desarrollo que hace Aristóteles en reconexión con la ciencia, pensar significa seguir con el pensamiento un conjunto de reglas que, si las podemos aplicar en forma rigurosa, nos permite poder llegar a la verdad, ¿sí? Y insisto con esto, una de esas reglas que hay que tener presentes es el principio de no contradicción. Ese principio de no contradicción, a su vez, va a nacer, emanar, surgir de la propia naturaleza de las cosas, de cómo Aristóteles en realidad comprende la naturaleza de lo real. Bueno, eso por un lado. Ahora, Aristóteles, y esto también queda reflejado y plasmado en el libro cuarto, va a discutir con otros interlocutores que van a sostener lo contrario. ¿Y qué sostienen estos otros interlocutores? ¿Qué sostienen estos autores que se oponen a la visión de Aristóteles? Bueno, lo que sostienen estos autores de esta época, en la antigüedad, es que en realidad la razón no es fuente de conocimiento, sino que lo que van a sostener estos autores que van a discutir con Aristóteles es que la fuente de pensamiento, la fuente de conocimiento, perdón, la fuente de conocimiento verdadera no es la razón, sino que, adivinen. La experiencia. La experiencia, exactamente. La experiencia, o podríamos decir los sentidos también, ¿no? Podemos asociar experiencia a sentidos como fuente de conocimiento. Hay una cuestión importante y es que el concepto de experiencia tiene distintas significaciones, podríamos decir, dependiendo del autor. Por ejemplo, no es lo mismo el concepto de experiencia en Hegel que el concepto de experiencia en un sofista, que el concepto de experiencia en Hume o que el concepto de experiencia para un autor como Galileo Galilei, ¿no? Es decir, que hay que tener cuidado ahí con el concepto de experiencia porque cada autor tiene su manera de abordar ese concepto. No obstante eso, nosotros vamos a pensar en el concepto de experiencia en el marco de
en el marco de la antigüedad, en el marco de la filosofía antigua, ¿sí? Porque es de ahí de donde emana la discusión, ¿no? Yo recuerdo que les había dicho, creo que no me acuerdo si lo dije en este curso, pero básicamente en el siglo IV antes de Cristo se desarrolla por primera vez de manera muy profunda el pensamiento, ¿no? Y en el marco de este desarrollo del pensamiento en la antigua Grecia, se desarrolla este debate razón versus experiencia, ¿no? Y este debate marca muy fuerte la filosofía de la época y toda la filosofía occidental que viene después. ¿Qué quiero decir con esto? Que los grandes problemas relativos a la ciencia se plantean por primera vez en el siglo IV antes de Cristo. Uno de ellos relacionados con la cuestión de el empirismo versus el racionalismo. Ya aparece en el siglo IV por primera vez este debate y se va a replicar y seguir desarrollando a lo largo de la historia, tomando distintas formas ese debate, ¿no? En el siglo IV antes de Cristo, el debate se da entre racionalistas y empiristas, donde los empiristas son los sofistas y los racionalistas son los filósofos como Platón y Aristóteles, Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? De Sócrates no tenemos textos porque esos libros, si existieron, se perdieron o no los hubo nunca, no lo sé muy bien eso, pero no hay textos sobre Sócrates, así que si alguien alguna vez les dice que tiene un texto sobre Sócrates, se puede hacer millonario porque no existe, ¿sí? No es que se perdieron. Aristóteles, que era el discípulo de Sócrates, se encargó de adjudicarle determinadas cosas y por eso es que nosotros conocemos a Sócrates, pero exactamente. Era muy no se sabe si es, no se sabe si es alguien que existió, es alguien. No tanto que inventó Aristóteles, hay una vuelta, lo leí hace mucho, sobre como una explicación leí como una explicación que te explica que en realidad lo que había construido Aristóteles era como un personaje para poder explicar determinadas cosas. Es una teoría, no es algo que se sepa. Sí, en realidad, a ver, en realidad Sócrates no hay textos escritos de Sócrates. Eso es básicamente lo que quería aclarar, ¿sí? O sea, no hay textos escritos sobre Sócrates. Todo lo que sabemos sobre Sócrates es por otros autores, ¿sí? En general, por ejemplo, Platón, en los diálogos platónicos, que sí hay diálogos platónicos escritos, uno encuentra a Aristóteles hablando, ¿sí? Por ejemplo, ustedes leen, supongamos, el texto Teeteto o el texto El banquete, por ejemplo, y se van a encontrar con que aparece Sócrates ahí como personaje, ¿sí? Pero una cosa es el Sócrates platónico y otra cosa es el Sócrates histórico. ¿Se entiende lo que digo? En realidad, uno lee a Platón y se va a encontrar con, por ejemplo, en el banquete, como les decía, o en el texto Teeteto, o en todos los textos en realidad, en la República también, aparece Sócrates hablando ahí. Y Sócrates dice que no sabe nada, que no entiende muy bien, y le pregunta a la gente que se supone que sabe, y luego la gente en su desarrollo, en el desarrollo, en el intento de explicar determinadas cuestiones que pregunta Sócrates, los distintos interlocutores se dan cuenta que en realidad no saben muy bien lo que están diciendo, etcétera. Bueno, todo ese diálogo que desarrolla Platón en sus propios textos incluye a Sócrates, pero eso no significa que Sócrates haya dicho eso. El que lo dijo es Platón, solo que Platón utilizó a este personaje Sócrates para hacerlo decir una serie de cosas. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que hay textos de Platón que utilizan a Sócrates como personaje de sus diálogos. Pero eso no significa que haya sido Sócrates el que haya dicho eso. En realidad,
hay toda una cuestión con quién dijo tal cosa, ¿no? Esto también es parte de un debate que se da en la antigüedad. ¿Quién dijo tal cosa? ¿A quién se le atribuye la idea de haber planteado X tema? Bueno, lo que quiere hacer Platón es un juego con eso. Y él dice, la verdad que no importa mucho quién lo dijo, lo que importa son las ideas que se desarrollan, ¿no? Entonces, lo que van a encontrar es, en los textos de Platón, a Sócrates hablando con otros interlocutores, pero resulta ser que ese Sócrates que habla con otros interlocutores, en realidad no es otra cosa que Platón escribiendo un diálogo, digamos, donde utiliza a Sócrates como ese personaje, ¿no? También es cierto que Sócrates existió realmente y Platón fue discípulo de Sócrates, ¿no? Con lo cual, digamos, ahí aparece una cuestión donde uno no sabe hasta qué punto lo que plantea Platón en sus propios textos lo heredó de Sócrates o no. Pero lo cierto es que Sócrates no tiene ningún texto escrito propiamente por él. No contamos con algo así. Por otra parte, otra cuestión interesante e importante para contar es que en la antigua Grecia se usaba mucho la oralidad para poder plantear problemas. Y de hecho, cuando ustedes lean, si llegan a leer en algún momento los textos de Platón, se van a encontrar con que estos textos están escritos bajo la forma de diálogo. Ahora, ¿por qué estos textos están escritos bajo la forma del diálogo? Bueno, no está hecho esto de manera involuntaria, está hecho así a propósito. ¿Y por qué? Porque Platón, todos los textos que escribe, creo que casi todos, o por lo menos todos los que he leído, creo que hay alguno que no, pero la mayoría están escritos bajo la estructura de diálogo. ¿Qué significa esto? Que dice Sócrates, plantea tal cosa. Centurión, plantea tal otra, y así, ¿no? Entonces, ¿por qué aparecen bajo la estructura del diálogo estos desarrollos de Platón? Y no, por ejemplo, como en Hegel, que habla en primera persona o en tercera persona, etcétera. Bueno, aparecen bajo la forma de diálogo en la antigüedad porque para los griegos, como por ejemplo para Platón puntualmente, y él lo dice así explícitamente, el diálogo es la estructura del pensamiento. Por eso le escribe bajo la estructura del diálogo, porque para él el pensamiento se despliega, toma la forma de un diálogo. O sea, y es más, para Platón el pensamiento no es otra cosa que un diálogo que uno entabla con uno mismo, ¿no? Eso es el pensamiento. Entonces, bueno, volviendo, me fui un poco por las ramas, pero volviendo, lo que quería decir con esto es que Sócrates no escribió nada o que no nos llega ningún texto de Sócrates, que todo lo que sabemos por Sócrates lo sabemos por otros autores, pero no tenemos un registro escrito directo que sepamos que haya sido escrito por Sócrates, ¿sí? Por eso yo diferenciaba el Sócrates platónico del Sócrates histórico. El Sócrates platónico es el Sócrates que aparece en los textos de Platón, que no tiene por qué coincidir con el Sócrates histórico, porque el que escribe esos diálogos es Platón, no es Sócrates, ¿sí? A pesar de que Platón lo hace hablar a Sócrates. Con lo cual ahí no sabemos hasta qué punto los diálogos platónicos representan realmente lo que decía Sócrates o en realidad son pensamientos de Platón puestos en la voz de Sócrates, ¿sí? Bueno, de todas formas, Platón va a decir en algún momento que esto no importa, que no importa esta distinción entre el Sócrates platónico y el Sócrates histórico, porque en realidad lo que importan no es tanto quién dice tal cosa, sino que lo que importan son las ideas que se transmiten. Hasta tal punto, Platón va a decir, no importa no importa quién dijo tal cosa, sino las ideas como tales, y que no importa quién se las apropia, lo que importa es el sostenimiento y desarrollo de esa idea. Hasta tal punto plantea esto que en un momento se empieza a enroscar los diálogos que plantea Platón, y uno se encuentra con que, por ejemplo, aparece un esclavo hablando con otro esclavo que le cuenta que lo vio a Sócrates la semana pasada y que Sócrates le dijo que había tenido un diálogo con otra persona y que ese diálogo se desarrolló porque le preguntó, porque no entendía muy bien qué era el saber, y que entonces fue a buscar a un matemático. El matemático le dijo, pero resulta ser que la historia te la están contando unos esclavos que dicen haber visto a Sócrates, que a su vez dijo que había hablado con lo cual ya llega un momento que no se sabe muy bien quién dijo tal cosa, ¿no?
Esto Platón lo hace a propósito, creo yo, y el objetivo de hacer esto es precisamente perder de vista el sujeto que lo dice, para poder centrarnos en lo que dice y no tanto en quién lo dice, ¿sí? Bueno, a ver, volviendo a Aristóteles. Aristóteles va a discutir, Aristóteles es un autor racionalista y va a discutir fuertemente con estos autores empiristas. Los autores empiristas de la época son los sofistas. ¿Y qué plantean los sofistas? Bueno, los sofistas tienen una postura relativista. Ahora vamos a trabajar en la segunda sesión qué significa esto de las posturas relativistas, ¿sí? Pero vamos a tener, por un lado, a Aristóteles sosteniendo que la razón es fuente de conocimiento y que el estudio de lo real se basa en poder sostener el principio de no contradicción, que es el principio de toda lógica, ¿sí? Y por otra parte vamos a tener a estas posiciones relativistas que van a estar encarnadas en los autores sofistas y que van a sostener que en realidad la fuente de conocimiento es la experiencia. ¿Qué significa la experiencia en este contexto histórico? La experiencia significa los sentidos, o sea, los 5 sentidos son la fuente de conocimiento. Algo yo lo conozco en la medida en que lo veo, algo yo lo conozco en la medida en que lo huelo, en que lo siento, en que lo percibo, en que lo puedo degustar, ¿no? Para los sofistas, lo que se puede conocer es lo que se puede percibir, y lo que se puede percibir es lo que se puede captar con los 5 sentidos, ¿no? Entonces yo, para un sofista, ¿no? Yo puedo dar evidencia de que algo existe porque lo veo, o doy evidencia, la evidencia de que algo existe es que lo siento, la evidencia de que algo existe es que lo puedo tocar, la evidencia de que algo existe es que lo puedo oler, la evidencia de que algo existe es que lo puedo percibir con mis ojos. Esa es la evidencia. Si uno se tuviese que preguntar por la evidencia, y en ciencia obviamente que lo primero que nos preguntamos es cuál es la evidencia o cuál es el fundamento que está detrás de lo que uno está planteando, bueno, un sofista te va a decir la evidencia de que algo es que lo veo, la evidencia de que algo es que lo siento, la evidencia de que algo es que lo huelo, la evidencia de que algo es que lo escucho, ¿no? O sea, la evidencia está asociada a los 5 sentidos, ¿sí? Esto para los sofistas, que son unos genios, por otra parte, ¿no? Y para Aristóteles, ¿qué va a decir él sobre esto? Bueno, vamos a entrar en ese debate, ¿no? Aristóteles va a decir que no es posible, no es posible conocer a través de los sentidos, y que en realidad los sentidos son una fuente engañosa y aparente de conocimiento, que no se sostienen, no se puede sostener los sentidos como fuente de conocimiento. Dicho de otra manera, los sentidos como fuente de conocimiento no son evidencia suficiente para poder conocer científicamente. ¿Sí? Bueno, y por ese motivo Aristóteles va a desarrollar y va a mostrar que en el fondo es la razón la fuente de conocimiento y no tanto los sentidos, ¿sí? Bueno, nos quedan 3 minutos, si les parece vamos a pasar a la próxima sesión, ahora enseguida, paso antes un mensaje antes de cortar y pasar a la próxima sesión. Luis, no me llegó el mail de respuesta. Esta semana entré al mail por tu certificado y me aparece como que fue rebotado el mail, con lo cual me dice que esa dirección no existe, etcétera, etcétera. Entonces lo que hice fue... Sí, ahí me pasaron otra realmente. Ahora si querés te la reenvío, pero bueno, sí me pareció medio raro. Mándamela porque yo escribí a docente, a la que vos me pasaste, docentes@cbc.uba.ar. También se la mandé de nuevo ahora a la sede José Luis Romero, pero no me rebotó el mail, así que no sé, me tendrán que pasar otro mail o vos pasame si tenés otro mail. Dale, ahora te lo paso. Perfecto. Bueno, listo. Pasamos a la próxima sesión, ¿sí? Dale, profe. Bueno, perfecto. Nos vemos en la próxima.